Colaboradora María Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, Elena. Ba-ba-doo-ba-da-ba-doo-ba-da, ba-tweet-a-bye. Ba-ba-doo-ba-da-ba-doo-ba-da, ba-tweet-a-bye. Parlare. Hoy vamos a hablar de una propuesta que extraemos del Parlamento a propósito de poner en circulación, en producción, las tierras abandonadas de Canarias en aras de crear empleo, de cuidar el paisaje, de reactivar el campo y aproximarnos también a la soberanía alimentaria. De hecho, hablábamos la semana pasada de la importancia de intentar conseguir un aumento del número de la vivienda, pero claro, también para ello hemos dado una vuelta un poquito más allá y es la disponibilidad de suelo, que es una cuestión también que hay que tener muy presente. Ha habido muchas voces que han estado pensando de cómo se podría solucionar este tema, pero hay también otras cuestiones que se tienen que poner en la mesa, como esta cuestión. Y es importante contar con recursos propios en este ámbito también, en el agroalimentario, y se ha puesto de manifiesto muy recientemente en el Parlamento, como estabas apuntando. ¿Qué quedó de ese deseo de darle un mayor valor, un mayor peso y reconocimiento a la producción local? ¿Hay realmente sector como tal en Canarias? Y si hay cabida también para ello, para asumir toda esa producción que se pueda generar. Nos hemos ido al Parlamento para ver qué se ha abordado en relación a las posibilidades de desarrollo de un modelo de soberanía alimentaria y nos hemos encontrado con la siguiente proposición no de ley a instancia del Grupo Parlamentario Socialista para la creación de un banco de tierras de Canarias, debatido en pleno los días 8 y 9 de julio de este año. La creación del Banco de Tierras de las Islas, la creación del Banco de Tierras de Canarias, una herramienta que consideramos útil y que proponemos por necesidad. En Canarias ahora mismo tenemos más de 55.000 hectáreas de suelo agrario abandonado, miles de terrenos fértiles que están sin producir, que ya no alimentan a nadie ni generan empleo, tierras abandonadas o sin uso. Hablamos de un patrimonio valioso en términos productivos, ambientales y culturales que estamos dejando perder, mientras, al mismo tiempo, contamos con personas especialmente jóvenes y formadas con ganas de emprender en el sector primario y que no pueden hacerlo porque no tienen esa oportunidad. La herramienta del Banco de Tierra viene precisamente a conectar esa oferta latente con una demanda real. El impulso de la creación del Banco de Tierra es fundamental como herramienta pública de intermediación, una creación que permitirá a aquellos propietarios de terrenos que no pueden o no quieren cultivarlo por la causa que sea, como puede ser la edad, la falta de relevo generacional, el desinterés o las dificultades, cedan temporalmente esas tierras a personas o entidades que sí desean ponerlas en producción y que lo hagan con seguridad jurídica para todas las partes, con apoyo técnico y con una gestión profesionalizada. Banco de tierras, vamos a ahondar en qué significa exactamente esto. No es la primera vez que se plantea, de hecho ya funcionan en Canarias. Domingo Ríos, profesor titular del Departamento de Ingeniería Agraria y del Medio Natural de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Elena. Gracias por aceptar la invitación también a Toni Perdomo, director de la Cátedra Pedro Molina Ramos de Estudios Campesinos de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Buenos días, Toni. Buenos días. Cogiendo notas les veíamos mientras escuchaban a la diputada Rosa Bella Cabrera Noda. ¿Les parece que es una buena idea el Banco de Tierras, así a priori? Bueno, yo creo que en general sí, y yo creo que en general el crear un banco de tierras, básicamente por el nivel de abandono que hay en Canarias, en la agricultura, yo creo que ya es interesante una iniciativa de ese tipo. Bueno, yo creo que a veces es más importante cómo que tiene la parte legislativa y realmente evaluar bien los problemas, porque yo creo que básicamente hay que evaluar antes cuáles son los problemas realmente, porque iniciativas de bancos de tierras ha habido muchas en las islas, y de éxito pues no muchas, más bien ninguna, o pocas diría yo, ¿no? Entonces yo creo que básicamente hay que partir de un buen análisis del problema, más en una situación que estamos, que si quieren comentamos más pues hemos estado en emergencia hídrica, hemos estado una situación donde yo creo que Canarias parte además de una situación especial, muy diferente a lo que puede ser la península, porque no hubo una concentración parcelaria, además con un nivel de minifundismo muy elevado y una tenencia de la tierra a veces bastante complicada. Yo creo que eso también hay que analizar, independientemente de que incorporarse a la agricultura hoy también es un hecho, ¿no? sí, de es necesario y a la vez complicado. Es decir, Sí, un deporte un poco de riesgo a un veces. poco, sí, yo diría de alto riesgo. No, yo creo que es además muy bonito, es un deporte muy bonito, pero además con un nivel de complicación a veces. Y yo creo que ahí está el secreto
no tanto del Banco de Tierras, sino incluso de la propia agricultura como tal, de intentar ayudar, facilitar la incorporación de los jóvenes El relevo a la generacional. agricultura, el relevo Pero generacional. Sí. sobre el papel suena muy bien, por lo menos Sí. el Banco de Tierras, porque estamos hablando de tierras abandonadas Ujú. que los propietarios no pueden o no quieren cultivar y que habría otras personas que podrían hacerlo. Sí, como idea pues, normal, ¿no? Es decir, es lo lógico, es decir, si hay gente que tiene tierras que no las cultiva y hay gente deseando tener tierras, es lo mejor. Y más en Canarias que el marco, no solo los factores que dice el compañero Domingo, sino que tenemos la tierra más cara de España. Es decir, que una hectárea de terreno para dedicarla a la agricultura en Canarias cuesta más caro que en ningún otro lugar de la península. ¿Por qué? Ah, pues porque tenemos una presión urbana muy grande, porque tenemos un sector agrícola que se concentra el de exportación en muy poquito terreno que es la costa, donde además compite con todo eso presión del urbanismo y del turismo, ¿no? Y entonces el hectárea de tierra para vivir de ella, los precios son los más altos casi de Europa. Hay un trabajo de Santa Marta que dice que tenemos el precio más alto, este es el lugar donde se vende la tierra más cara, ¿no? Eso quiere decir que un joven que quiere comprar su base territorial para vivir de la agricultura, en Canarias lo tiene más difícil que en toda Europa. Así que como idea y por otro lado hay un montón de tierra abandonada, como idea está muy bien. La puesta en práctica es lo que hasta ahora no ha funcionado, y si este es simplemente las mismas experiencias que hay a nivel local, porque normalmente son iniciativas de los municipios, pero a nivel regional probablemente no funcione y se convierta en lo mismo que los otros, que es una base de datos en la cual alguien teóricamente se va a apuntar su finca porque la tiene abandonada y alguien teóricamente va a solicitar que esa finca le interesa. Pero hay muchos otros factores detrás de un banco de tierras para que funcione, que yo creo que son los que habría que abordar si quieres de verdad que esto camine. Hablando de esos factores, también la disponibilidad del suelo es uno de ellos, pero la calidad del suelo también. Se ha hablado en estos últimos años de la regeneración de suelo, la importancia que ello tiene. También sería preciso realizar un trabajo de análisis sobre la calidad del suelo que está disponible, ese suelo abandonado, si es factible para el desarrollo de una producción agrícola. Bueno, sí, a ver, la calidad del suelo, sobre todo yo creo que hay zonas porque esto interviene mucho la intensificación que puede haber habido a lo largo del tiempo, ¿no? Sobre todo en la zona de costa y en la zona de medianías, que yo creo que habría que hablar mucho de la zona de medianías, sobre todo con respecto a bancos de tierras, o por lo menos de intentar que se incorpore gente a la actividad agrícola. Yo creo que en los últimos años, sobre todo, ha empeorado a veces la calidad del agua, y yo creo que esto es un factor bastante limitante para, sobre todo, un buen desarrollo del suelo como ente vivo, ¿no? La parte microbiológica está sufriendo O sea, no muchísimo. solamente la falta, la carestía de agua, sino la propia calidad. En algunos casos sí, es decir, el suelo canario en general, por ejemplo, el suelo de las medianías es un suelo magnífico, ¿no? Son suelos volcánicos, poco evolucionados y por lo tanto tienen unas calidades con una fertilidad magnífica, es decir, que no son suelos en general que están muy bien. Es verdad que en los últimos años a veces con la falta de agua, porque la falta de agua ha sido yo creo muy importante y a veces más importante en las medianías que en la zona de costa, y ha empeorado muchísimo. Ese empeoramiento de la calidad de agua en las medianías puede originar una pérdida de calidad del suelo, que en muchos casos es reversible siempre que se tome. Y ya hablando un poco de la zona de costa, pues el tratamiento es diferente. La mayoría son suelos de sorriba y por lo tanto suelos transportados también de las medianías, pero con un nivel de cultivo o una intensificación de cultivo bastante diferente. Yo creo que ahí habría que atender bastante a la parte de fertilidad como tal y también a la parte microbiológica que están fuertemente unidas, ¿no? Pero no creo que ese sea básicamente el mayor problema. Yo creo que los problemas son más de otro tipo que la calidad del suelo, que en general yo creo que es un suelo magnífico. Sí. O sea, los administrativos, ¿no?, que apuntabas tú, Tony, básicamente. Más allá Fíjate, también de esa calidad del agua o el acceso a la misma. Hay problemas administrativos, pero el problema fundamental que a mí me parece que está detrás del funcionamiento de un banco de suelo, de un banco de tierras, es algo tan básico como los seres humanos tenemos en la cabeza una serie de condiciones que nos condicionan para tomar decisiones, ¿no? Y esto es una decisión de un ser humano. Entonces, Explica sí, esa idea. sí, voy a intentarlo. Tú heredas una finca de tu familia,
En las medianías sabes que tú no te vas a dedicar a eso porque tú tienes un programa de radio y vives de esto, pero tienes una finca ahí. No sabes ni muy bien dónde están los lindes de la finca porque tu abuelo te lo explicó una vez, pero ya ni te acuerdas dónde están. ¿Y qué vas a dedicarte tú a ponerla en marcha? No. ¿Te gustaría que la finca de tu abuelo estuviera en marcha y hubiera un joven incorporado ahí? Seguro que sí. ¿Y entonces por qué no lo haces? Pues porque la renta que vas a obtener de eso, si quieres que se incorpore un joven y pueda vivir, no te va a dar nada, es decir, vas a ganar 200 euros y dices, por 200 euros me voy a complicar yo la vida de meter a una persona que no conozco en la finca de mi familia, que mañana resulta que la quiero vender y no puedo. Pero si de Es decir, todo es una eso, cosa de confianza, claro, era lo que quería decir. pero Es si decir, de todo eso lo se que figura es encarga eso. la administración y yo me desentiendo, Ah, Sí, que hay una seguridad jurídica detrás, una Eso, figura de respaldo, que es eso. también la intención, ¿no?, de crear un banco de tierras organizado, que haya un respaldo. Sí, hasta ahora los bancos de tierra han sido solamente eso, una página web en la cual te apuntas y el otro se apunta, ¿no? Y en los que había mucha suerte, había alguien que por lo menos visitaba la finca y sabía las cualidades agrológicas de ese suelo y las capacidades que tenía y tal, y te podía hacer alguna recomendación. Pero si no hay una garantía para el propietario no se va a meter en ese follón por la renta que va a obtener. ¿Qué No se va a tipo- meter en eso. qué- Entonces hace falta que hubiera, funcionó en Canarias, creo que ya no está funcionando, lo de alquiler joven. Hubo un momento en el cual los jóvenes en Canarias podían alquilar una vivienda. Ujú. Y la Dirección General de Vivienda, supongo que era en aquel momento, intervenía en medio, es decir, casi no se conocía ni el propietario de la vivienda ni el inquilino que iba a vivir, sino estaba en medio la Dirección General de Vivienda. El propietario sabía que si había un problema, la Dirección General de Vivienda era el que tenía que echar al inquilino. Y era la que te Pero es que respondía esto si se rompía funciona algo. en sitios como el País Vasco, me parece que también... Aquí funcionó porque sí. mi sobrina lo alquiló, hizo lo hizo por ahí. Sí, Y sé que funcionó, pero hace años. Algo parecido es lo que tendría que haber en el caso de las tierras. Es decir, que Elena, que tiene esa finca heredada, le diga a la Dirección General de Agricultura, mira, perfecto, cógela y tal, los 200 euros a mí me gustaría verla funcionando, pero ustedes se encargan de todo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vamos a incorporar, si les parece, a Antonio del Toro Sánchez, que es gerente de Tirajana Rural. Nos está escuchando también al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Muy buenos días. No sé si con cosas, ¿no?, que apuntar. Me parece que sí, respecto a lo que estamos aquí hablando del Banco de Tierra. Les escucho con interés, me parece enriquecedor todo lo que están comentando, pero creo que desde el contacto con el terreno falta una pata que se ha nombrado en alguna ocasión, y es que en el fondo crear un banco de tierras, si no se puede regar la tierra, es un brindis al sol. Y también crear un banco de tierra, si no tenemos una salida para las personas que van a ser abducidas, por no decir engañadas por esa idea, van a desplazarse al campo y van a dedicar su esfuerzo, teniendo agua en ese supuesto, a intentar obtener una producción agrícola, nos falta la pata de la comercialización, que realmente es un tema agotador, por no hablar de los problemas que estamos teniendo con las olas de calor, con los polvos de África, olas de calor en enero, olas de calor en febrero, olas de calor en marzo, en periodos en los que en Canarias era impensable. Entonces, con todo esto yo creo que estamos construyendo una vez más un castillo en el aire, de muy difícil viabilidad, y que además desde un punto de vista práctico creo que va a tener muy poco recorrido si no se soluciona un problema previo que ya tienen los que están en el campo, y por supuesto se van a encontrar los que vengan, que es el problema del agua. Antonio. El precio del agua es infumable. Antonio, y para esa consideración, aparte de la del agua que ya la estábamos apuntando con Domingo de Ríos, la consideración de qué mercado o qué tipología de producto podría absorber a día de hoy si se desarrollara un banco de tierras pues de gran profundidad, o sea, de gran extensión y de gran superficie, quizás ¿dónde estaría el mercado para asumir ese producto? Hombre, vamos a ver, por supuesto hay una parte importante pero de muy difícil acceso, que son los turistas que nos visitan, que se alojan en hoteles, pero ahí tenemos al hotelero que no siempre ha sido proclive a comprar productos de kilómetro cero. Tenemos a los ayuntamientos que tienen una población inmensa, sobre todo en los municipios costeros de nuestras islas, que tienen colegios públicos, que tienen mercados municipales, y si lográramos unir, solo solventar primero el problema del agua y unir con un diagrama de líneas el productor con el consumidor a través de alguien que planificara
oye, necesito mensualmente tantas toneladas de cebolla, necesito mensualmente tantas toneladas de papas, necesito mensualmente tantas toneladas de verduras, y asegurara un precio que al menos cubriera el trabajo y un margen razonable, tendríamos un camino largo andado. Pero yo creo que eso requiere trabajo, requiere esfuerzo, y yo realmente, en mi experiencia, que lo he planteado en muchas ocasiones en Gran Canaria, en donde estoy, a distintas administraciones, no he visto en ningún caso ningún tipo de interés por desarrollarlo. Volveríamos a la cuestión de la importancia de la representatividad y del apoyo burocrático de las administraciones de respaldo para poder asegurar esa trazabilidad de lo que se produzca, tenga donde recibirse, ¿no? Es la falta, lo que se está poniendo en la mesa, de que no solamente sea, como comentaba Tony, un banco, una base de datos para unir a propietarios con posibles productores, sino también la trazabilidad, llevarla más allá de la cadena de valor a comercios, al sector Colegios, turístico, ¿no? a Es que colegios. es muy importante esto que él resalta del kilómetro cero y nos viene a la cabeza la ley de despilfarro alimentario, con datos que también hemos comentado aquí en alguna ocasión, del 40% de lo que se produce no se consume, y esto es para echarse las manos a la cabeza. Sí, es un disparate. Es un disparate. Y también nos falta otra pata que no toqué, y perdona por la interrupción, que es la pata del consumidor canario. El canario tiene que acostumbrarse a pensar que en Canarias no podemos competir con otros países, ni comunitarios, ni por supuesto extracomunitarios, donde los controles fitosanitarios son inexistentes, y tenemos que mentalizarnos que si queremos un tomate canario que cuando lo cortemos huela a tomate, cuesta posiblemente 2 veces más que un tomate de importación. Entonces, si queremos que ese palabra de la soberanía alimentaria que tanto nos han metido por los oídos sea una realidad, hay mucho que construir, y una parte importante es la concienciación del consumidor. Sí, bueno, decía que pensaba ahora cuando estaba oyendo al compañero Antonio hablar desde Gran Canaria, es que los problemas son múltiples. Esto es un Muchas problema aristas. muy complejo, ¿no? Es decir, si metemos del agua podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Y de lo que decía Domingo antes de la calidad del agua, porque es peor regar con un agua mala que regar con un agua que sea buena, ¿no? Es decir, a veces la solución te pueden dar agua, pero si es de muy mala calidad te estás cargando el suelo y la productividad de tu finca, ¿no? Consumo, la cantidad de turistas que tenemos que no consumen canarios, la cantidad de canarios que no consumimos producto local, ¿no? Que vamos a comprar importamos papas de Israel cuando Israel está cuestionada y está produciendo esas papas en un terreno que está arrebatándoselo a sus propietarios, que son el pueblo palestino. Hay una ¿no? motivación mayoritariamente de precio para esa cuestión de que el canario no consuma solo. producto local, o hay otras cuestiones aparte de precio por la que el canario no se anima a... No solo, es que el problema es complejo. Entonces la idea que iba a decir es que hagamos como Jack el Destripador, vamos por partes, ¿no? Es decir, que si queremos abordarlas todas, nos vamos a quedar en rascar por arriba, ¿no? Acababa de decir Antonio, dice, esos tomates canarios que huelen, perdona, un tomate canario producido en hidropónico con una semilla híbrida no huele a nada, exactamente no huele a nada, igual que cualquier otro tomate, no por ser producido en Canarias tiene que oler, ¿no? Es decir, podríamos hablar del problema ese, de qué productos están en el mercado, y esos tomates canarios producidos en Canarias son exactamente poco olorosos como los de Holanda, además son la misma variedad, producidos de la misma manera, es decir, en el fondo lo que tenemos es un sistema agroalimentario que no tiene sentido. Un sistema agroalimentario en el cual se han introducido las leyes del mercado, y cuando hablamos de alimento, de agua o de aire, las leyes del mercado son muy peligrosas, son muy complicadas, ¿no? Y destruyen mucho. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y si queremos abordar por partes, pues vamos a intentar, estábamos hablando de problema tierra, sí, claro, problema agua está ligado, ¿no? Yo podría decir que en mi caso, ya esto es una cosa personal, espero que Antonio no se ofenda, yo soy uno de los que reivindica el secano. Es decir, yo creo que soy de las pocas voces del sector en Canarias que piensa que el secano tiene un papel. Es decir, aquí no hay que regar todo. De entrada, porque es que ese 62% de tierras abandonadas que existe en Canarias, hay muchas tierras que están bajo regadío, es decir, que podrían regarse. No tienes más que ir en Tenerife a Valleguerra, Tejina, para ver la cantidad de invernaderos con todas las instalaciones perfectas, de invernadero, de riego, de todo, y agua que les llega a la puerta de la finca, que están abandonadas. Es decir, que por ahí podríamos tener mucha superficie
para recuperar para la producción agrícola. ¿Qué tipo de ¿no? producción, por ejemplo, sería en ese caso El secano ha producido la que lleva secano? El secano siempre ha producido alimentos en Canarias. Por Es decir, ejemplo, siempre. La gran parte de la población canaria, históricamente, de lo que se alimentaba era de nuestras medianías altas, medianías húmedas, ¿no? Eso ha producido siempre frutales en secano, desde el castañero, manzanero, peral, ciruelo, ¿no? Todo eso se ha producido en secano sin ningún problema, almendros, higueras, hasta los cereales, las leguminosas y muchas hortalizas. Papas se han producido de secano. Siempre las medianías altas han producido papas de secano. Y es una capacidad de producir alimentos que tiene nuestro territorio que el agricultor tradicional controlaba perfectamente, que nosotros hemos empezado a dejar de controlar y reivindicamos ahora la transformación de las medianías y medianías altas en lugares de regadío. Y es imposible, es decir, no tenemos agua en Canarias suficiente para regar todo, absolutamente todo. Realmente lo que sí es injusto también, porque donde se alumbran las galerías es en las medianías altas, algunas de ellas. Y cuando tú eres un agricultor de medianías altas y ves pasar una tubería por delante de tu casa, pero no te dejan coger el agua porque eso va a los plátanos de la costa, es un poquito... Porque el agua también es un negocio al final, ¿no? Obviamente. En Canarias Está en el es mercado importante. ese, en Canarias está en el mercado ese que decía al principio. Antonio, si querías Sí. aportar algo, ¿sí? No te has enfadado, ¿no? Bueno, Con lo de, no, con lo no, de no. secano. No, en absoluto. Vamos a ver, en Canarias siempre ha coexistido el secano y el regadío. Eso es una verdad incontestable, ¿vale? Pero yo creo que aparte del problema de fondo, que yo no creo que haya ningún problema que sea resoluble si hay voluntad y hay medios. Pero una parte del problema de fondo es que en Canarias, a partir de los años 50 del siglo pasado, seguramente por una evolución necesaria, se le dio la espalda absolutamente al campo, más en las provincias, en la provincia de Las Palmas que en la provincia de Tenerife, y más en algunas islas de la provincia de Tenerife que en otras, pero esa es una realidad incontestable, y a partir de ahí, pues 70 y pico años después, estamos donde estamos. Estábamos hablando también de no solamente los cultivos, el tema del suelo, volvíamos también a apuntar sobre el ámbito administrativo, la importancia que ello tiene. Hablábamos antes fuera de micrófono de otros ejemplos más desarrollados en el local y ahora esto se escala a nivel regional. ¿Conocen de iniciativas que estén funcionando perfectamente bien a nivel local como para poder dar este salto al ámbito regional? ¿O esto va a complicar un poco más las cosas respecto a cómo se están haciendo? Tony, Domingo, Bueno, si quiere... No, yo personalmente perdón, no tengo conocimiento, perdona por pisarte, no tengo conocimiento de ninguna iniciativa. De hecho, todo lo que yo conozco, yo me muevo en el sector ecológico y todo lo que yo conozco en Gran Canaria, si te vas a la relación de productores que hay en ecológico, son fundamentalmente personas que no reunirían el carácter de agricultor profesional en el sentido de que sus rentas no dependen de la actividad agrícola. No conozco experiencias piloto que hayan funcionado en Gran Canaria. Bueno, son las 9:30 de la mañana. Les voy a pedir que permanezcan en los estudios y a la escucha a Antonio, María. Seguimos enseguida, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis porque teníamos previsto saludar a pues una persona que nos pide intervenir ahora mismo porque toma un avión y es que resulta que estuvo ayer en La Palma, ahora le toca Fuerteventura, mañana se va a Lanzarote, no para Luis Piedrahita. ¿Qué cosa se puede vender en la línea de cajas de un supermercado y qué cosa no? O chicles y condones, imagina que te equivocas. Dice, oye, ¿estos chicles de qué son? Dice, no sé, a mí también me suena el sabor, ¿eh? Chicles y condones, producción local, me temo que no existen. En este caso no apelaremos al kilómetro cero, aunque ya hubo en su momento un chicle de Tabaiba que se fabricaba aquí en las islas, ¿verdad, Tony? Sí. A base de la leche de la tabaiba dulce. Ten cuidado que hay una tabaiba amarga y esa es más venenosa. Sí, eso le decía ese apunte. Cuidado con esa, Luis Piedrahita, muy buenos días. Buenos días, efectivamente, como decíais, estoy aquí a punto de subirme en el Vinter. No, señora, no empuje, déjeme pasar a mí. Estoy aquí un poco discutiendo con las señoras Pero que quieren subir al Vinter. Discutes por la ambrosía, hay para todos, no te preocupes por eso. Ambrosía para todos, efectivamente. Bueno, no creo, yo creo que toda la ambrosía del mundo no sería suficiente para la que yo solo me comería. ¿No serás de los que dice que tiene 3 o 4 hijos en casa y si pueden darle alguna más?
que sabemos, Yo nos consta, siempre existen lo- esas personas, ¿eh? Es para que estoy de cumpleaños. Yo digo que estoy de cumpleaños, que si me pueden dar otro más. Suelen hacerlo, suelen hacerlo. Qué apocalípticamente correcto que se vuelve todo al final, ¿eh? No sé si apocalípticamente correcto, que es el título de tu show, al final es políticamente incorrecto. No sé, tradúcelo. El Apocalípticamente Correcto es un show que tiene un título contradictorio, ya que habla de una de las grandes contradicciones del ser humano. El show habla de la libertad y habla de los dos motores que nos mueven a hacer cosas. Esos dos motores son el miedo